Europa se rebela ante Biden y respalda el gasoducto ruso. La crisis energética europea está impulsando a diversos países del continente a abandonar su tradicional sumisión ante Washington y apoyar la puesta en servicio del gasoducto Nord Stream 2, pese a la oposición de la Casa Blanca. En los países con las economías más importantes del viejo continente, como Alemania y Francia, son cada vez más las voces que se pronuncian por impulsar el comienzo de las operaciones del gasoducto ruso, para hacer frente a los altos precios y a la escasez de combustible, desoyendo las objeciones que desde la administración de Biden tratan de frenar su apertura, sin importar las consecuencias económicas y sociales para sus aliados. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Europa desoya a Biden. Poco valió la amenaza que el presidente Joe Biden lanzó contra su homólogo ruso Vladimir Putin el pasado 8 de febrero. El plan de Washington de poner fin al gasoducto Nord Stream 2 en caso de una invasión a Ucrania desató una respuesta inesperada en Europa. Si bien las autoridades estadounidenses han hablado anteriormente de la congelación del gasoducto ruso, las desafortunadas palabras de Biden durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán Olaf Scholz jugaron en contra de la estrategia de Washington en Europa. Uno de los primeros en reaccionar al mensaje del mandatario estadounidense fue el titular del Ministerio de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire. El alto funcionario de Emmanuel Macron pidió a los países europeos no apoyar la posición de Washington sobre el gasoducto. La razón de semejante exhorto, que amenaza con enturbiar las relaciones con Washington, es muy clara. Le Maire señaló que las consecuencias de un posible corte en el suministro de este combustible serían catastróficas para la Unión Europea. Recordemos que Europa vive una de las mayores crisis energéticas de su historia. De hecho, a finales de diciembre pasado, el precio del gas rompió por primera vez el récord de los $2.150 por 1.000 metros cúbicos, una realidad que Washington pretende ignorar. Ahora bien, mientras la inflación está rompiendo todos los récords inimaginables y el costo de la canasta de alimentos para los menos protegidos sigue creciendo, uno puede imaginar qué sucederá si el precio del combustible sube aún más en Europa. Es por ello que el ministro de Economía y Finanzas de Francia insistió en su mensaje a los países de la Unión Europea: no dejemos que los estadounidenses nos obliguen a tomar una posición que no refleje la opinión y los intereses de los europeos. Aunque Le Maire admitió que la puesta en marcha del Nord Stream 2 es uno de los puntos claves para la superación de la crisis con Rusia, recordó que Europa y Washington tienen intereses diferentes en la crisis de Ucrania, pues el agravamiento de la situación provocaría un salto en los precios del gas. Pero la importancia de Nord Stream 2 para garantizar la seguridad energética de la Unión Europea fue señalada anteriormente por el canciller austríaco Karl Nehammer, quien rechazó el uso del gasoducto como una herramienta de presión sobre Moscú con el contexto de las tensiones con Ucrania. En una entrevista concedida al semanario alemán Der Spiegel, el 21 de enero, el canciller austríaco subrayó que Nord Stream 2 es un proyecto europeo que no debe ser usado como una medida de presión. A juicio del líder europeo, el gasoducto transbáltico redunda en intereses para la Unión Europea. Es por ello que Nehammer instó a los países europeos a actuar de manera coordinada en este sentido. Mi opinión es que el oleoducto en sí mismo no debería verse como una amenaza, especialmente cuando se trata de la confiabilidad del suministro de energía en Europa, afirmó.
El primer ministro bávaro, Markus Söder, también fijó posición sobre Nord Stream 2. En declaraciones al periódico Allgemeine Frankfurter Zeitung, señaló que las medidas para detener el suministro de gas ruso afectarían negativamente a Alemania. Y es que Alemania necesita el suministro de energía fiable. Con un gasoducto en funcionamiento, la proporción de combustible azul ruso que recibe actualmente este país está por encima del 50%, una cifra que esperan duplicar con la entrada de Nord Stream 2. En este contexto, el canciller italiano Luigi Di Maio dijo que Rusia es indispensable para el suministro de gas a Europa, posición que fue respaldada por el ministro húngaro de Asuntos Exteriores Péter Szijjártó, quien espera que la certificación de Nord Stream 2 no responda a intereses políticos. El temor ante un corte en el suministro de gas como consecuencias de las sanciones de Washington ha llegado hasta la propia Unión Europea, luego que el jefe de la política exterior de la Comunidad Europea, Josep Borrell, afirmó que Europa no está preparada para este escenario. Hoy los países de la Unión Europea se dividen entre los que están dispuestos a ser la periferia de Washington, fundamentalmente económica, y los que no quieren serlo, y han fijado una posición totalmente inesperada con respecto a Nord Stream 2. Lo cierto es que mientras Washington intenta escalar las tensiones en el este de Europa con la Federación Rusa, a su vez está tratando de ocupar el mercado energético de la Unión Europea, en condiciones favorables para sus intereses. Y así lo advirtió la portavoz oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova. En declaraciones a la agencia de noticias TASS, la funcionaria aseguró que Washington está utilizando la situación política, creada artificialmente por ellos, para hacerse del mercado energético europeo. En este contexto, Zaharova denunció que ciertos círculos políticos en Bruselas están listos para entregar a Washington no solo su ejército, sino también la seguridad energética de la Unión Europea en su conjunto, en condiciones desfavorables para los europeos. Los señalamientos de Zaharova fueron respaldados por Alexander Simonov. El profesor de Economía de la Universidad de los Pueblos de Rusia señaló que la única forma que tiene Washington para adueñarse de una parte del mercado europeo es restringir físicamente las capacidades de exportación rusas. En este sentido, el catedrático ruso afirmó que Washington necesita colocar el gas natural licuado que le sobra del consumo interno en el mercado europeo, lo que confirma que sus intereses son netamente comerciales y económicos. Pero a pesar de sus amenazas, Washington todavía no puede garantizar un suministro seguro de gas a Europa, en caso de interrumpirse el bombeo de combustible desde la Federación Rusa, como consecuencia de las sanciones o contramedidas rusas. Esta apreciación fue compartida por el experto en temas energéticos Stanislav Mitrakiewicz, quien consideró que aún contando con la ayuda de Qatar, Australia, Noruega, Argelia y Azerbaiyán en el tema de gas, Biden no podrá reemplazar completamente el gas ruso en un futuro previsible. Todo parece indicar que mientras se sigan escuchando voces en Europa a favor de Nord Stream 2, Washington tendrá que esperar para sacar a Moscú del mercado europeo, debido a que Rusia sigue siendo el proveedor más confiable de recursos naturales para Europa. Soy el J. Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.